Vamos a probar este condensador 3325 voltios. Apretamos el botón para que se cargue y soltamos. Para este proyecto vamos a utilizar una plaqueta perforada. Previamente ya le hice dos agujeritos aquí, ya que vamos a colocar este portapilas que luego soldaremos por la parte de abajo. Por este otro lado también hicimos dos agujeritos, ya que vamos a meter este tipo de conector que luego lo soldamos por la parte de abajo. Este tipo de conectores los podemos reciclar de alguna tarjeta que ya no se utilice y nos son perfectos para comprobar los condensadores. Ahí vemos que nos entra perfectamente. Vamos a identificar el cable de color blanco como el positivo del condensador y el cable de color negro la franjita blanca o negativo del condensador. Vamos a utilizar un botón como este, que es reciclado de una tarjeta que ya no se utiliza, y lo retiramos de aquí de esta tarjeta. El botón lo retiramos de aquí. Y de esta misma tarjeta también retiramos una resistencia como esta. Es una resistencia de 560 ohms. Para este proyecto nos sirve de 330. Vamos a utilizar un diodo LED de color azul. En la misma tarjeta también tenemos diodo LED de reciclaje. Los tenemos de 5 milímetros de distintos colores y los tenemos de 3 milímetros. Colocamos el portapilas. Colocamos el conector. Colocamos el botón. Colocamos la resistencia y colocamos el diodo LED. Luego le ponemos la batería. Bien, ya que tenemos todo esto así, ahora vamos a soldar todos los componentes. Never taking whatever you told me. I know what I could be. Making emotion paintable and so tell me, is this what you made me?
a ghost of you, bleeding tight as you've been done. I'm done. I'm done. Bien, y este sería el circuito. Yo en mi caso utilizo una batería de 9 voltios y me aseguro de que los condensadores que voy a poner de prueba tengan una capacidad de más de 9 voltios. Del positivo de nuestra batería nos vamos al pulsador, ya que cuando apretamos el pulsador se carga el condensador y cuando soltamos el pulsador la carga del condensador se va hacia el diodo LED. La resistencia que tenemos aquí, os puse aquí R1 330, sería para la protección del LED. Yo en mi caso no le coloqué una resistencia para retrasar la carga del condensador, ya que a mí lo que me interesa es que cuando yo apriete el botón se me cargue el condensador y cuando lo suelto la carga del condensador se me vaya hacia el diodo LED. Podemos colocar un interruptor aquí y otro de este otro lado, con lo cual cuando este interruptor estuviera abierto y cerramos este interruptor se carga el condensador y cuando tenemos el condensador cargado cerramos este otro interruptor. Eso ya a gusto de cada quien. Esta herramienta está basada básicamente para la gente que no tiene un capacímetro, no tiene multímetro ni tiene maneras de comprobar el condensador. Pero para todas aquellas personas que no tengan acceso a ese tipo de herramientas, esta herramienta casera nos va a ser muy útil. Lo normal es que cuando tenemos un condensador que está bien de capacidad vamos a notar la descarga en el diodo LED. En el caso de que nos encontremos con un condensador que esté cruzado, no se nos va a encender el diodo LED. Y en el caso de que tengamos un condensador de que ya no agarre carga, también lo vamos a ver en el diodo LED. Vamos a hacer unas pruebas y ver a ver qué tal funciona este circuito. El primer condensador que vamos a probar es este 4700 microfaradios 50 voltios. Insertamos el condensador y apretamos el botón. Ahí vemos que se está descargando lentamente, ya que es un condensador de bastante capacidad.
y todo nos indica de que este condensador está ok. Vamos a probar este condensador 3325 voltios. Apretamos el botón para que se cargue y soltamos. Todo nos indica de que este condensador está ok. Vamos a probar este 2225 voltios. Apretamos el botón vemos que se descarga más rápido ya que el condensador es de menos capacidad. Ya hizo la descarga. Vamos a probar este 1000 microfaradios 25 voltios. Apretamos y soltamos. Y todo nos indica de que este condensador está ok. Vamos a probar este condensador 150 microfaradios 250 voltios. Apretamos el botón y soltamos. Vemos que rápidamente se descargó. Entonces, para estos condensadores de menos de 1000 microfaradios, la prueba que le hacemos es switchamos nosotros el botón. Debería quedarse encendido el diodo LED. Ahora vamos a ver lo que ocurriría si el condensador estuviera dañado o no agarrara carga. Ahí retiramos el condensador y esto es lo que tendría que hacer si el condensador estuviera dañado. En este caso no hace eso. Vamos a probar este 120 microfaradios 400 voltios. Por último, vamos a ver lo que ocurriría si tenemos un condensador cruzado. En este caso este no está comunicado, pero le puse aquí un alambre. Entonces ahora mismo es como si estuviera el condensador comunicado. Conectamos el condensador y apretamos el botón. Y como podéis ver, el propio diodo LED ya nos indica de que este condensador está dañado. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.